Bueno, continuamos. Ale, levántate ya, ¿eh? Deja la siesta, hijo. Continuamos con la segunda ponencia que es Ale González, un liante en arquitecturas colectivas y en otros muchos activismos variados, muy relacionado con las tecnologías libres. Y bueno, él va a hablar sobre gestión de recursos, como él lo entiende, como él entiende la filosofía de lo libre y de lo abierto, y bueno, ya aterrizando en una de las plataformas que hemos construido desde Arquitecturas Colectivas, que ya hablaba David antes, que está también Alberto, que está Todo por la Praxis, que está La Fábrica, que estamos todos los montón de cafres ahí. Y bueno, tampoco vamos a hablar mucho de lo que es la herramienta concreta, sino de la filosofía de la gestión de recursos a través de lo libre, lo abierto y la arquitectura libre. Bueno, ahí os dejamos con Ale. Bueno, pues como decía Ciro, yo soy Ale, vengo de Sevilla y pertenezco a un grupo que se llama WWB. Y somos gente que venimos de formación arquitectónica, pero acabamos derivando en las tecnologías libres, sobre todo en el software y en el hardware. Y pertenecemos al ecosistema, digamos, de arquitecturas colectivas donde trabajamos haciendo muchas plataformas digitales, ¿no? Entonces, pero yo no vengo aquí como WWW, sino vengo como pone ahí, como GRRR. GRRR significa Gestión para la Redistribución y Reutilización de Recursos. Y bueno, epa, ¿esto qué hace, por Dios? Ah, aquí. Un segundo. A ver si me va bien ahora. Bueno, aquí estamos. Y de eso me pidió Ciro que hablara, de herramientas, de cómo entendemos desde el GRR las herramientas que sirven para gestionar los recursos. Yo lo que pasa es que, acostumbrado a programar, yo ya tengo un poco de Asperger y a mí me cuesta entender a veces lo que me piden y no sabía muy bien qué explicar con herramientas para la gestión de recursos, ¿no? Entonces yo cuando me quedo bloqueado con estas cosas, lo que suelo irme es a las definiciones de las cosas, ¿no? Entonces busqué qué es la gestión. Aquí tengo a mi amigo Coco para ayudarme. Y el tema es que la gestión va sobre procesos. Si hablamos de gestión de recursos, como le falta el verbo, eso era lo que bloqueaba mi Asperger, ¿no? Y entonces me puse a pensar, a ver cuál es el proceso de qué estamos hablando aquí, ¿no? Entonces me fui a el nombre del hackathon y vi que hablaba de ciudadanía activa. Y ahí ya me dio la clave, ¿no? Entonces yo le he renombrado el taller o la píldora como herramientas para enfrentar la necesidad de recursos constructivos en procesos ciudadanos de activación de espacios. Creo que esto es más concreto de lo que voy a hablar, porque recursos, hay muchísimos tipos de recursos, gestión, hay de muchísimos tipos de procesos, pero vamos a hablar de los recursos constructivos y de los recursos constructivos y de los procesos ciudadanos que activan espacios. Nos venimos aquí ahora. Los procesos ciudadanos de activación de espacios yo creo que requiere un poquito más de explicación. Y esto me da pie a hablar de una comparación que yo suelo hacer, que me gusta, que tiene que ver con mi formación dentro del software libre. A mí me gusta hacer la comparación entre lo que es los procesos definir en términos de software libre la arquitectura que trabajamos desde arquitecturas colectivas, por ejemplo, de estos procesos ciudadanos, ¿no? Mirar, esto es un modelo de lo que podría ser el diseño convencional. El diseño convencional tiene como unas fases muy marcadas, unos agentes muy marcados, ¿no? Está la iniciativa, que es el cliente, el promotor. Está el diseño, que por ejemplo en el caso de la arquitectura sería el arquitecto. Pues está la construcción. Y por último se produce un objeto. Y el objeto se vuelve a reinyectar en las iniciativas y en los diseños a través de la cultura. Todo eso mediado por la propiedad intelectual.
Aquí la separación de figuras es súper clara. Tenemos promotores, diseñadores, constructores, el objeto. Y los tiempos están muy marcados. Pero, sin embargo, cuando nos vamos, por ejemplo, a los procesos de software libre, de diseño libre, esto cambia completamente. Porque en estos procesos no existe la separación de figuras. Todo se produce dentro de una cosa que es la comunidad. Y en esa comunidad se mezclan los expertos, los usuarios, aficionados, el que pasaba por allí, está todo abierto. Y no existe una separación clara tampoco entre el proceso. Siempre se diseña, se construye, de construcción se va al diseño de nuevo, del diseño a la construcción, y es un proceso inacabado, completamente inacabado, que puede seguir eternamente. Yo no sé si veis la analogía, pero estos procesos normalmente en que trabajamos los espacios son muy parecidos. Existe la comunidad, donde está pues igual una comunidad de vecinos, quiere reactivar un espacio, llaman a un experto, que es un arquitecto de lo que le han hablado, o un colectivo, este va para allá, ahora organizan unos talleres, ahora aparecen unos vecinos, los arquitectos se van, vienen otros, y ese proceso sigue, pues bueno, hasta que los desalojan, o hasta que se queman las energías, o no, o se queda ahí estable, ¿no? Y estas comunidades, súper importantes, están conectadas entre sí. Se comparten ideas, diseños, deseos, recursos e incluso personas, porque las personas aparecen de repente, una que te ves en un proceso de creación de un espacio en Madrid, aparece en Barcelona en otra historia, ¿no? Es exactamente igual en el software libre y en estos procesos de activación de espacio. ¿Y esto qué tiene que ver con los recursos, no? Pues mira, estos procesos, la cuestión de los recursos es clave, porque son procesos que se dan fuera del mercado. No suele haber vías de financiación, no suele haber... la potencia de estos procesos es que no están basados en el dinero, están basados en el tiempo. Nuestro capital es el tiempo, no el dinero. Entonces, normalmente los recursos se comparten entre estas comunidades. En el software libre, la herramienta clave para gestionar los recursos es el repositorio. Eso de ahí detrás es el repositorio donde se comparte el código de esta presentación. ¿Y cuál es el correlato material? Pues para nosotros del GRR vimos claro que eran los espacios de almacenamiento. Creemos que esa puede ser una herramienta clave para la gestión de recursos. Aquí me voy a un ejemplo concreto, para dejarme de tanta metáfora. Esto sería un ejemplo de un almacén público. Es el almacén pionero a nivel mundial de este tipo de cosas. Se llama Materials for the Arts, está en Nueva York y empezó en 1979. Lo creó un artista, pero pronto el Ayuntamiento de Nueva York le vio toda la utilidad que tenía y lo metió dentro del Departamento de Cultura o de Sanidad y Educación. Recibe fondos. Entonces, ¿cómo funciona este almacén? Este almacén funciona por exenciones fiscales. Ellos dicen, a la industria le ofrecen exenciones fiscales por los remanentes que tienen. Ellos, por ejemplo, reciben mucho material de la industria cinematográfica. Evidentemente son las industrias que trabajan con lo efímero, son las que más materiales producen. Esto se repite. Si vemos más ejemplos de entidades que cogen recursos, muchos los cogen de la industria del cine. Otra sería la industria de las exposiciones, las típicas exposiciones temporales que hacen los ayuntamientos o las otras entidades culturales, ¿no? Esto sería un ejemplo de un almacén público. Ahora voy a un ejemplo de un almacén privado. Esto está en Hamburgo. No voy a decir cómo se dice porque no soy capaz de pronunciarlo. Y este sería el ejemplo de almacén privado. Esto lo lleva una organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo funcionan? Vendiendo los recursos, pero ellos lo que tienen es un sistema progresivo. Cuanto más te alejes del lucro en tu finalidad, más barato te venden los materiales, hasta el punto de que los puedes conseguir gratis también. Esto sería un ejemplo de funcionamiento privado, porque evidentemente un almacén es una cosa muy exigente y muy difícil de mantener. No estamos hablando de algo que se pueda montar de un día para otro. Bueno. Y los espacios de almacenamiento, ¿por qué son una gran herramienta de gestión de recursos? Porque los permiten liberar de la temporalidad. Como decía antes, el tiempo es nuestro aliado y nuestro enemigo en estos procesos de activación, ¿no? Y la cuestión de los recursos está ligada a la temporalidad. Quien a veces te ofrece un recurso,
tú no estás en condiciones de aceptarlo en ese momento. O tú los necesitas y en ese momento nadie tiene lo que tú buscas. El problema de estos espacios de almacenamiento es que son muy complicados de gestionar, porque son muy exigentes. Y en la práctica, en la vida real, en estos procesos de activación urbana, los espacios de almacenamiento están incorporados en los mismos espacios. Si nos vamos, por ejemplo, a la salamandra, ¿no? La salamandra lo que tiene es una zona de acopio de materiales y ahí están acumulando todos los materiales que les sobran. Y esta es por esta cuestión de la exigencia. Nosotros vemos claro que esta sería una herramienta fundamental para que estos procesos de activación de espacios para que pudiéramos generar como una especie de economía de recursos entre nosotras, llevando materiales de un sitio a otro, ¿no? Pero realmente es complicado. Y como habéis visto, pues uno es un almacén público llevado por el ayuntamiento y el otro es una gran entidad sin ánimo de lucro. Ahora de esta cuestión pasamos a otra, porque, a ver, un segundo. ¿De qué sirve almacenar los recursos si no podemos moverlos a quien los necesita? Es decir, nos hace falta otra herramienta de gestión, que son las herramientas que nos permiten casar la oferta con la demanda. Esa sería la otra herramienta esencial, ¿no? En este sentido, las herramientas más sencillas que son tablones de anuncios. El tablón de anuncios de toda la vida. O en otra versión, la lista de correo. Aquí he puesto el ejemplo de FreeCycle, que es en el mundo anglosajón probablemente es la entidad más conocida de este tipo. Aquí en España yo creo que se usa menos. Es una entidad americana que surgió en Arizona y la lleva otra entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Y ellos simplemente te prestan un espacio digital, pues, como tablón de anuncios, y tú dices, yo tengo esto, yo quiero esto. Ya está. Esta es la versión más sencilla. O en el caso, por ejemplo, de las listas de correo, tenemos el ejemplo de la Cooperativa Integral Catalana. Ellos tienen una lista de correo y lo mismo, un tablón de anuncios. En su versión más sofisticada, pues van geolocalizados. Como este ejemplo, que sería SuperUse, que es una herramienta de Arquitecta en 2012, de lo que era Arquitecta en 2012, que ahora se llama SuperUse. Y bueno, es pues lo mismo, es una herramienta de oferta y demanda, lo que pasa es que es geolocalizada en un terreno y categorizada mejor, para que sea más fácil casar una cosa con la otra. Y por último, dentro de estas tipologías de herramientas en el GRR, vimos que hace falta otra herramienta, porque hay veces, venga, vale, tenemos la oferta y la demanda se conocen, pueden hacer un traspaso de materiales, pero hay alguna cuestión de tipo legal. Es decir, porque hay veces, normalmente, al menos por lo que vemos en la práctica, estas prácticas suelen ser informales. Es decir, simplemente yo te doy unos materiales, tú te los llevas. Pero hay veces que, por ejemplo, los ayuntamientos, por ejemplo, tienen un gran stock de materiales, tienen un montón de excedentes en los almacenes públicos. Pero no es tan fácil el movimiento de los mismos porque existen cuestiones legales. Por ejemplo, la cuestión de la responsabilidad. Yo te doy unos materiales, pero pasa algo extraño con ellos y la responsabilidad se la lleva el ayuntamiento. Pues ese escollo hay que superarlo. O, por ejemplo, hay veces que queremos acreditar la propiedad. Queremos decir, sí, estos materiales no los hemos llevado, pero legalmente son míos. No están como en un limbo de legalidad. Y en ese sentido nosotros vimos desde el principio que otra herramienta clave son lo que hemos llamado protocolos, pero que realmente son contratos. Sobre esto yo creo que no hay nada trabajado más allá de lo que hayamos hecho nosotros mismos dentro del GRR. Es decir, yo no he visto ninguna plataforma que comparta este tipo de recursos. Esto nos permite irnos ya al GRR, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de la vista donde compartimos acuerdos, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos ahí pues, cesión de entidad pública a colectivo, cesión de colectivo a colectivo, distintas tipologías, ¿no? Y aquí vamos ya a lo que es nuestro trabajo en el GRR. El GRR surgió como grupo de trabajo en 2012 en el Encuentro de Sevilla de Arquitecturas Colectivas y bueno, yo supongo que lo que queríamos de alguna manera es sintetizar una experiencia que ya se tenía de años, ¿no? En estas cuestiones y crear algún tipo de herramienta que nos permitiera agilizar estos procesos.
Abre, un segundo. Claro que funciona, hombre. Qué traidor. Bueno, pues esta es la plataforma del GRRR. Ahora mismo no tiene mucho contenido porque no hemos llegado a pasar al proceso de lanzarla. Hemos tenido un proceso de desarrollo bastante largo y no hemos rematado, no hemos pasado a la fase de ponerla ya en marcha, pero bueno, tiene contenido. En el fondo el GRR simplemente es lo que he estado contando hasta ahora, eso es el GRR, es una síntesis de todo. Tiene como una parte orientada a la gestión de los espacios de almacenamiento, la parte de protocolos y un mapa y unas herramientas de búsqueda para casar oferta y demanda, que es básicamente lo que hemos visto siempre como las herramientas que necesitamos para que los recursos fluyan con más facilidad entre los miembros de nuestras redes, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, pues tienes, pues eso, mira, ofertas y demandas. Dicen, pues, por ejemplo, aquí, esto es del Ateneu de Sant Boi, que es un espacio, bueno, antiguamente ocupado, ahora diría que está negociado con el ayuntamiento, y hay un teatro que tras un proceso de demolición, pues les quedaron un montón de materiales como butacas, metros lineales de viga, etcétera. Aparte de esto, no aparece reflejado ahora mismo en la plataforma, pero ya se han movido parte de estos materiales a otro espacio, que no, ahora mismo no recuerdo dónde está. Bueno, pues tenemos por supuesto el blog y tal, pero eso no es muy importante. Y aquí tenemos los reusos, porque bueno, hay otra cuestión importante en la que creemos que es la acreditación de las buenas prácticas. Cómo se reutilizan los materiales, compartir, del mismo modo que explicaba Alberto el recetario, ¿no? Que como compartir las recetas con las que se hacen las cosas. Aquí no exactamente compartir el proceso constructivo, que nos gustaría hacerlo en el futuro vinculando a más plataformas, vinculando el recetario con el GRRR, pero sí estimular, crear deseo, ¿no? Como decir, joder, mira qué cosa más guapa me he hecho aquí con estos materiales, contágiate de mi entusiasmo, replica mi experiencia, ¿no? Y entonces esto sería un sellito que nos inventamos, siempre hablamos de esta historia del sello de calidad, ¿no? Como de acreditar qué es qué cosas nos gustan, ¿no? Como para darle mayor visibilidad dentro de la plataforma. Vámonos a esta, por ejemplo. Y aquí estaría, pues, por ejemplo, este sería un nodo de la comunidad del GRR. Y aquí también pensamos que es muy interesante visibilizar cuántos materiales se activan y cuántos se recuperan, ¿no? Pues también una cuestión de curiosidad personal, ¿no? De en qué realmente revierten estas prácticas, en un ahorro energético, en algo ecológico. Queremos los números, queremos ver los movimientos, queremos verlo, ¿no? Y poder también visibilizarlo de cara a los demás. Queremos vender o sea, queremos que nuestras prácticas son legítimas y queremos poder defenderlo, ¿no? Y eso muchas veces se defiende con datos. ¿No? Aquí, por ejemplo, esto sería la valoración, que es la que te permite, pues, obtener el sello de calidad, digamos, ¿no? Y me voy a ir directamente, voy a acabar en la parte de recursos. Ya la bicheáis después. Aquí compartimos unas cuantas cosas. Por ejemplo, tenemos referencias. En referencias serían prácticas de reutilización, como las dos que he explicado, el Material for the Arts y la experiencia alemana. Están ambas aquí en referencias. Un glosario, que nos parecía útil, un glosario de términos de reutilización. Y aquí en la parte de acuerdos estarían los protocolos de los que hablábamos antes. Glosario mismo, venga. 5 minutos. Vale. Pues nada, pues aquí tenéis su glosario con todo lo que haya que saber sobre el tema. ¿El qué? ¿Esto qué es? Uy, qué os gusta, ¿eh? Qué os gusta que falle en el último minuto.
Bueno, sí, aquí explicamos un poco, pues bueno, los conceptos que nos mueven, como los bienes comunes urbanos, la economía circular, la producción P2P, regeneración de los bienes comunes, confianza y apoyo mutuo, transparencia y gestión compartida. Sí, esto es de alguna manera lo que pretendemos realmente con el proyecto. No se trata solo de mover materiales, se trata de cambiar la cultura con la que construimos, ¿no? Bueno, y quería acabar con una última cosita que me pareció interesante para acabar, y es, hace unos años hicimos en Barcelona el Open Source Circular Economy Days, creo que se llama, OSCED, y montamos una mesa de residuos y tuvimos una discusión que me pareció súper interesante, que iba sobre los puntos verdes. Y yo quería acabar con eso, porque me parece también una forma de vincular todo esto con los barrios. Y tuvimos una discusión de what if, como dicen los ingleses, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos imaginarnos otros puntos verdes? Parece que el punto verde es una cosa que está súper infravalorada, ¿no? No infravalorada, es como que no nos imaginamos el potencial que tiene. Se acaban convirtiendo en una cosa donde van los residuos, los materiales que uno no, el sofá que uno tiene en casa y no sabe dónde ponerlo, lleva al punto verde y poco más, o reciclan 4 cosas allí. Pero ¿y si los puntos verdes pudieran ser equipamientos de barrio? ¿Y si pudieran estar conectados con comunidades locales? ¿Y si sirvieran para conectar procesos de aprendizaje y crear economía social? ¿Cuántas cosas podrían pasar en los puntos verdes, no? Y yo creo que esa podría ser una herramienta potentísima y es el tipo de herramienta integradora que nos haría falta. Crear ese tipo de nuevas instituciones que van más allá del hecho de lo verde, de la reutilización y del reciclaje, e ir a una propuesta transformadora de la sociedad, que va más allá de la ecología. Y ya está.